La Constitución de la República dispone cómo se renovará la Corte Constitucional por tercios. Entonces, esta es la norma de, permítanme un segundito. Requisitos para hacer integración de la Corte, 432 de la Constitución. Sea tan amable poner el artículo 432 de la Constitución. 434, más el 434, póngale directo al 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. La selección de los miembros se realizará entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores a través de un proceso de concurso público con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres. El procedimiento, plazo y demás elementos de selección y calificación serán determinados por la ley. Es lo que existe. Y esto es lo que vio Trujillo. Esta norma constitucional existía antes de que Trujillo sea designado presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo se metió, se involucró en el tema de la designación de la actual Corte Constitucional, se involucró. Cuando no, de ninguna parte, puede usted leerlo, en ninguna parte de la Constitución dice que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene vela en este entierro. Y el mandato que le dio el pueblo al Consejo Transitorio, que está escrito, no le dijo, ahí le va un cheque en blanco, haga lo que le da la gana, le dijo que evalúe las autoridades designadas por el Consejo. Como se puede ver del artículo 434, los miembros de la Corte Constitucional se designan por una comisión calificadora y estará integrada por los representantes de tal y tal función, de las 3 funciones del Estado, por una comisión calificadora. Entonces, la evaluación y el nombramiento que hizo Trujillo, primero en la evaluación no contó con nadie, ni con ninguna comisión, los votó a la calle y no tenía competencia para hacerlo. Y luego cuando los designó, se involucró, dictando incluso procedimientos para el funcionamiento de esta comisión calificadora. O sea, en este país han hecho tabla rasa de la Constitución. Ahora están convocando como se debe hacer, pero en todo caso, solamente para el criterio de ustedes, porque nos rasgamos las vestiduras muchas veces. ¿Quiénes designan a los miembros de la Corte Constitucional que son sustituidos por tercios? ¿Quiénes los designan? Una comisión calificadora integrada por 2 personas cada una de la función legislativa, ejecutiva y transparencia y control social. Entonces, vemos que de todas maneras, los que van a decidir, a dirimir sobre quiénes son los nuevos jueces de la Corte Constitucional, los 3 nuevos jueces, porque se renuevan por tercios, los 3 nuevos jueces son los que representan al presidente Noboa, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia y Control Social. Entonces, si vemos esto, de todas maneras, la Constitución de Montecristi no ha permitido, o no fueron lo suficientemente precisos como para evitar la injerencia de la política y fundamentalmente de los actores políticos de las funciones del Estado en la asignación de la Corte Constitucional. Porque de todas maneras, nos guste o no nos guste, están allí 2 de la función legislativa, o 2 que designe Noboa, 2 de la función ejecutiva que designe Noboa, 2 de la función legislativa que designe la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, más política que ahí, no hay en ninguna parte. Y la función de transparencia y control social, que es una entelequia, que es algo difícil de digerir, porque la función de transparencia y control social debería permanentemente estar presidida por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué razón? Verá, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social termina designando todas las autoridades de las instituciones del Estado: procurador, contralor, fiscal, superintendentes, todas las funciones, defensor del pueblo, defensor público, unos por ternas que le envía el presidente, otros por concurso de mérito y oposición. Entonces, el Consejo es el ente nominador. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana nombra al Contralor, por ponerle un ejemplo. Pero en el gobierno de Moreno, hacían
que el contralor, que además era Pablo Celi, recuerden, porque además era el bendecido de Moreno, era el que presidía el Consejo de la Función de Transparencia y Control Social. O sea, el presidente del Consejo en la función era como de segundo nivel, y Pablo Celi era el que presidía la función. O sea, este Ecuador, yo no entiendo cómo funciona. Siempre funciona al revés. Y funciona al revés porque las mentes lúcidas que llegan a la asamblea, las mentes lúcidas de la política, no saben cómo le entra el agua al coco a las cosas. Todo lo que estamos hablando es chino para los asambleístas, porque ni siquiera conocen, ni siquiera se han enterado, ni tienen idea de lo que pasa. Están allí calentando un puesto, de vez en cuando hacen alguna laraca, alguna vaina y no pasa nada. Pero mire, de un tema tan elemental, mire cómo se deriva una cantidad de elementos y análisis. Lea el artículo 206 de la Constitución, póngalo ahí. Pongámosle el 206, el primero, el que interesa. Lo que le estoy diciendo, los titulares de las entidades de la función de transparencia y control social conformarán una instancia de coordinación y elegirán de entre ellos cada año a la presidenta o presidente de la función. O sea, es una torpeza de Montecristi, torpeza. ¿Cómo pueden elegir? Un día pueden elegir al fiscal, otro día a la fiscal, otro día al contralor, otro día al procurador, otro día al don seca. O sea, pero todos son nombrados por el Consejo, pues, que es el ente nominador. Obvio, ¿qué debería decir este artículo? Independientemente de quién estén sentados allí. ¿Qué debería decir en lógica, en sindéresis? Que el presidente de la función de transparencia y control social será el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Punto. Si es el ente nominador, sucede que va a terminar siendo presidente de la función, por ejemplo, un contralor, presidente de la función que jerárquicamente está sobre el Consejo de Participación que lo nombra. O sea, Made in Ecuador, Made in Montecristi. ¿Ya? Esa constitución hecha al apuro y por las mentes lúcidas que no, por eso decía Unamuno, uno de los hombres más lúcidos de la humanidad, lo que natura no da, la Universidad de Salamanca se refiere, Salamanca no otorga, no presta. Las neuronas no se adquieren en Supermaxi, mi amigo. Yo entendí algo hace muchísimo tiempo, no ahora. El que más sabe, yo no creo que soy el que más sabe, sé, pero algo sé. Pero el que más sabe está más obligado a ayudar a la gente a que entienda lo que sucede. Por mi actitud de ponerme la camiseta del Ecuador tantos años, en lo personal, en lo económico, porque lo personal me deja muchas satisfacciones, me deja una satisfacción enorme el defender a mi país. Alguna vez mi esposa linda, cuando vivía y teníamos tantos problemas económicos, con la persecución por haber luchado, liderado la lucha contra el occidental. Hace poco nomás se publicó en Facebook unas entrevistas de Jorge Glass que me hacía, donde decía el héroe de la lucha contra occidental es Augusto Tandazo, por si acaso a alguien se le ocurra pensar que eran otras personas. Y eso fue una lucha, tal vez la lucha más importante que ha tenido el Ecuador por su dignidad y por la aplicación del derecho. Y eso le resultó al Ecuador 100.000 barriles diarios de petróleo esa lucha. Y cuando teníamos tantos problemas de persecución, incluso llegué a tener un atentado que nunca lo denuncié. Mi mujer un día me dijo, no pierdas dignidad. Si tenemos una planta de cedrón con panela, con un poco de panela y un pan pasamos, pero que hay que luchar. Entonces, hay gente que nunca ha luchado por nada, o han sido bla, 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 y nunca han olido la gas lacrimógeno. Nunca. Y son revolucionarios. Algún día le decía alguna vez a un distinguidísimo periodista del Ecuador, que ya no hace entrevistas, y le decía el gran dilema que tenemos en el Ecuador, que los revolucionarios se mueren en la cama. Es el gran problema, todos se mueren en la cama. Y a nadie arriesga el pellejo, medio suena una camareta y se mandan a cambiar. Así es que aquí estamos para luchar, bajo cualquier condición. Y como decía, yo he perdido en lo personal, en lo económico, muchísimas opciones, porque creo que lo que conozco bien pudo haber estado al servicio de intereses personales, individualistas, porque cualquier empresa me hubiera llamado, es que me llamaron,
Muchas me llamaban, oye, deja de pelear, ven acá, trabaja para nosotros. Y yo trabajando para el pueblo. Y había gente, para reírnos un poquito, Jairo, verá, yo hablo de muchos temas, pero la parte energética la conozco porque desde 1972 estuve desde arriba trabajando en muchos temas y conozco el sector energético, no solo petrolero, el sector eléctrico, no solamente petrolero. Y la gente tenía esa visión de mí en muchos años que decía, es un experto petrolero. Pero oían eso y decían, debe estar forrado en plata. Entonces, sí, el experto petrolero, ese tiene plata. Hasta cuando yo quería comprar algo, me pedían más. Experto petrolero. Pero lo que nunca se preguntaban era que el experto petrolero, porque defendía los intereses nacionales. Entonces, el Estado no me manda a dejar un cheque por defenderlo al país. Más bien les estorba cuando yo critico cosas. Entonces, experto petrolero, pero muerto de hambre muchos años. Entonces, pero no importa. Queda la dignidad, que eso no se puede perder. Eso es un legado de mi esposa, de mi padre y de mi madre.